Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al... ¿Sí? ¿Se me escucha? Vale, vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al Summit de Madrid y gracias por estar aquí en esta sesión con nosotros en la que vamos a hablar, sí, de inteligencia artificial generativa aplicada a uno de los casos de uso más extendidos que son los chatbots o asistentes virtuales. Somos Carmen Pino y Sergio Garcés, arquitectos de soluciones aquí en Amazon Web Services, y tenemos la suerte de contar hoy con Jesús Hormigo, que es Chief of Cloud e Inteligencia Artificial en Screening Eagle Technologies, y que nos contará cómo han desarrollado ellos un asistente virtual para mejorar sus procesos de venta y acceso a información interna. Entonces, desde que apareció la IA generativa... ¿No? Sí. Clicker. Desde que apareció la IA generativa hemos vivido en una especie de hype continuo, ¿no? Pero es verdad que cada vez estamos aterrizando más lo que significa y el verdadero valor que le está dando a las organizaciones. Si categorizamos en 4 líneas principales los principales casos de uso que vemos en nuestros clientes, podemos hablar por un lado de nuevas experiencias a la hora de interaccionar con nuestros clientes o empleados, mejorar la productividad de nuestros equipos, procesar cantidades masivas de datos para tomar decisiones de una forma más rápida y más precisa. Y por último, todo lo que tiene que ver con el área de creatividad, crear nuevo contenido, ya sea de texto o audiovisual. Entonces, si nos centramos en la primera de estas líneas, uno de los casos de uso más típicos es la creación de asistentes virtuales personalizados que nos faciliten el acceso a la información. Cada vez más las organizaciones gestionáis una cantidad de datos más grande, más masiva, por lo que además hablamos pues, de diferentes tipos de información, ¿no? Desde catálogo de productos y servicios, promociones, documentación interna, y además muchas veces todos estos datos están dispersos en diferentes localizaciones, por lo que cada vez resulta más importante consolidar y simplificar el acceso a esta información. Y si además esta información, este acceso, lo podemos personalizar al usuario en base pues, a su perfil, a su historial o a sus preferencias, pues mejor. Entonces, está claro que aquí la IA generativa nos puede ayudar, los modelos fundacionales o LLMs nos van a aportar esa capacidad de interaccionar de forma dinámica con la información, esa capacidad también de entender el sentido y la intención del usuario y generar respuestas de texto de forma coherente, pero aquí es esencial que podamos combinar estas capacidades con nuestros datos y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de cómo hacerlo de forma que la respuesta que le damos al usuario sea realmente personalizada. Entonces aquí vamos a hablar por un lado de qué técnicas de personalización podemos utilizar para personalizar estos modelos con nuestros datos y cómo podemos integrarlas con repositorios de datos que puedan estar en diferentes bases de datos o diferentes sistemas de almacenamiento. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo Amazon Bedrock nos puede ayudar. Amazon Bedrock es nuestro servicio que ofrece una selección de modelos fundacionales con los que podemos interaccionar simplemente a través de una única API. Y nos va a dar no solo este acceso a modelos fundacionales, sino también un conjunto de características y funcionalidades para poder personalizar y securizar nuestras aplicaciones. Algunas de ellas, las técnicas que vamos a comentar durante la sesión, pues cómo podemos fine-tunear un modelo, o desplegar una arquitectura de generación aumentada por recuperación o RAG, que vamos a ver a continuación qué es lo que es. También cómo podemos desplegar agentes multitarea para dotar a nuestras aplicaciones de acciones automáticas. Y luego también nos va a dar un conjunto de funcionalidades para aplicar guardarraíles o reglas de seguridad para controlar mejor qué tipo de respuestas puede dar nuestro asistente o de qué tipo de qué temas podemos hablar. Entonces, aquí vemos los modelos que a día de hoy están disponibles en Amazon Bedrock. Bueno, esta lista al final se va actualizando semana tras semana. Y aquí vamos a poder escoger el modelo más adecuado para nuestro caso de uso. Algunos ejemplos son la familia de modelos de Amazon Titan, que son muy eficientes a nivel de costes, o por ejemplo los últimos modelos de Anthropic, como son Sonnet y Haiku, que si no los habéis probado os animo a que lo hagáis porque a nivel de calidad de respuestas y latencia son muy buenos.
Y luego, por ejemplo, también pues, modelos de Stable Diffusion para la generación de imágenes. Entonces, de cara a escoger el modelo más adecuado para nuestro tipo de dato y nuestro caso de uso, Berro cuenta con una funcionalidad que se llama Model Evaluator, que a partir de un sample, de una muestra de nuestros datos, vamos a poder evaluar la precisión del modelo en base a diferentes métricas, como son la toxicidad o la precisión, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver un poco qué formas de personalización tenemos cuando hablamos de IA Gracias, generativa. Carmen. ¿Se me escucha? Bien, hemos visto que con Amazon Bedrock podemos elegir el modelo fundacional que nos venga bien para nuestro caso de uso, ¿no? Pero ¿qué estrategia podemos seguir para construir una aplicación de IA generativa? Pues veamos esta pirámide, ¿no? Esta pirámide inversa al final nos dice que a la izquierda bueno, tenemos una línea que nos indica, pues, si arrancamos con Prompt Engineering, va a ser bueno, sencillo y económico, y según bajamos, pues aumentamos en complejidad y en coste, ¿no? Pero, por el contrario, pues a la derecha tenemos menor calidad arriba y mayor calidad según nos vamos moviendo por esta pirámide, ¿no? ¿Cómo empieza una empresa o un usuario a empezar a crear una aplicación? Pues con Prompt Engineering, ¿no? Como hemos empezado todos, pues dándole una instrucción al modelo, dándole a lo mejor algo de contexto, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos jugando con el Prompt Engineering o con técnicas de Prompt Engineering, mejor dicho, como puede ser One-Shot Prompting o Few-Shot Prompting, donde lo que hacemos es darle ejemplos de cómo queremos que el modelo nos conteste. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces, o en la mayoría de los casos de uso empresariales, pues necesitáis información privada. Y para eso tenemos ya el segundo punto, que es la generación aumentada por recuperación, que luego lo vamos a ver más en detalle, y seguro que lo vais a oír varias veces en varias sesiones hoy, que es lo que se denomina en inglés Retrieval Augmented Generation, o RAG, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es coger información de una base de datos vectorial, ¿vale?, que está relacionada de forma semántica con la pregunta, es decir, similar significado a lo que está preguntando el usuario, y eso se lo vamos a introducir como contexto adicional en lo que es el prompt, ¿no? Esto es lo que han estado haciendo muchos de los clientes a lo largo del año pasado. El siguiente paso que vemos es el de empezar a utilizar agentes, ¿no?, donde pues, el agente lo que va a hacer es va a ser un envoltorio sobre el modelo y le va a dar herramientas, llamadas a funciones, varios RAGs incluidos, ¿no? Entonces lo que vamos a conseguir con los agentes es que generen un plan de ejecución, ¿no?, que vean qué herramientas tienen que ejecutar para resolver la tarea y bueno, pues ejecuten ese plan, ¿no? Con lo cual pues podemos resolver problemas mucho más complejos, ¿no? Fine tuning. Es raro que lo necesitéis de primeras, ¿no? Será algo que os encontréis a lo largo del camino como, bueno, oye, a lo mejor tenemos que hacer fine tuning ya en este momento, ¿no? Cuando nos movemos hacia abajo, en ningún momento estamos excluyendo las técnicas anteriores, ¿vale? Y por último, lo de entrenar un modelo desde cero, que eso va a ser algo que pocas empresas puedan hacer, dado el coste que tiene, ¿vale?, y el tiempo que se necesita, ¿no?, desde 3 a incluso meses. Como os decía, pues casi todos los clientes están entre estas dos estrategias, ¿no?, entre lo que es RAG y agentes. Perdón. Antes de entrar en qué es RAG, vamos a ver qué es un vector embedding, ¿no? Si veis a la izquierda, tenéis la búsqueda tradicional, donde estamos buscando golf shoes, que viene a significar como zapatos o zapatillas en inglés, y en la búsqueda tradicional pues buscamos por palabra clave. Entonces, claro, nos aparecen elementos que no son exactamente lo que estamos buscando, porque, claro, estamos buscando por la palabra golf, entonces nos aparece pues una mochila de golf. Sin embargo, cuando hacemos una búsqueda semántica, vectorial, neural, ¿vale?, cualquiera de estos nombres, estamos buscando el significado, estamos vectorizando lo que es golf shoes y estamos buscando dentro del texto descriptivo de las imágenes pues algo que tenga ese significado, ¿no? Y por ende pues nos traemos información que está bien relacionada. Eso en cuanto a búsquedas, etcétera, que es un campo que se está investigando mucho, ¿no?, y ya se empieza a aplicar en e-commerce. Pero cuando hablamos de documentación privada, pues al final lo que tenemos que hacer es coger trocitos de texto de nuestra documentación y vectorizarla,
¿vale? Luego entraremos ahora en detalle. Bien, RAG al final consta de dos partes. La primera es, pues hay que ingestar los datos y hay que vectorizarlos. Es decir, cogéis vuestro corpus, vuestros PDFs, vuestra información, la troceáis en trocitos que denominamos chunks, ¿vale? Y esos chunks se pasan por un modelo LLM de Vector Embeddings. Ese modelo va a extraer el significado, ¿no?, de lo que dice ese trocito de texto, va a generar un vector, ¿vale? Y vamos a almacenar en una base de datos vectorial tanto el vector como el trocito de código. De forma que en un segundo paso, cuando el usuario busque o haga alguna pregunta en vuestro chatbot o en vuestra aplicación, pues al final la pregunta la vectoricemos también utilizando el mismo modelo. Esto es importante, debemos usar el mismo modelo que hemos usado para los embeddings de la documentación como para la pregunta, si no, el significado no va a ser el mismo, etcétera, ¿no? Y lo que hacemos es, una vez que vectorizamos la pregunta, pues es pedirle a la base de datos vectorial, devuélveme los 5, 4, 10 vectores más cercanos, ¿no? Nos traemos esos vectores nos traemos los documentos asociados a esos vectores que están cercanos, es decir, que tienen un significado similar a lo que estamos preguntando, y aumentamos el prompt, se lo introducimos como un contexto, ¿no? De forma que, bueno, pues el modelo no alucine y conteste en relación a ese contexto en exclusiva y no use su conocimiento propio, ¿no? Para esto tenemos en Amazon Bedrock Knowledge Bases, ¿no? Todo ese proceso que os he explicado está completamente gestionado dentro de Knowledge Bases, ¿vale? Tanto la ingesta de datos como pues, un API que luego se os proporciona una vez que ingestáis los datos para que os haga todo ese proceso de RAG, de embeber la pregunta, buscar los documentos asociados y contestar al usuario, ¿vale? Lo veremos luego en la demo que va a mostrar Carmen. Y otra de las funcionalidades que facilitamos dentro de Bedrock es la posibilidad de usar agentes de forma gestionada, ¿vale? Los agentes, como os adelantaba, pues utilizan herramientas. Nosotros les definimos si queremos que consulte el CRM, si queremos que consulte Internet, ¿vale? O que haga diferentes RAGs en función de lo que queramos que haga, ¿no? Y estos modelos son lo suficientemente inteligentes como para planificar una serie de pasos y ejecutarlos, ¿no?, hasta conseguir la respuesta. Es decir, entra la pregunta dentro del agente de Amazon Bedrock, el agente planifica una serie de pasos, ¿vale?, y ejecuta el plan, ¿no? Va ejecutando esa serie de tools hasta que llega un momento que no tiene ninguna tool que ejecutar, coge todo el histórico de lo que ha ido ejecutando y los resultados que les hemos ido pasando y, bueno, completa la tarea. Bueno, y para que no se quede todo esto en algo teórico, vamos a ver una demo en la consola de cómo se configuraría y cómo funcionaría uno de estos agentes. Para ello vamos a suponer que vamos a crear un asistente virtual para ventas y por un lado va a acceder a una Knowledge Base en la que hemos ingestado información sobre un catálogo de productos y por otro lado va a invocar a una función lambda para realizar una compra o verificar el estado del pedido en función de lo que me vaya pidiendo el usuario, ¿vale? Entonces, nuestro punto de partida es esto, es un catálogo de productos, un documento de más de 1300 páginas en la que tenemos información de nuestros productos, ¿no?, descripción y características. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una Knowledge Base en Bedrock. Estoy aquí en la consola de Bedrock. Vamos a ver cómo se haría. Lo primero que tenemos es, bueno, información básica de nombre, permisos. Y lo que tengo que hacer es seleccionar dónde están mis datos de partida. En este caso van a estar en un bucket de S3 en el que yo he subido el PDF previamente. Podría añadir más data sources si quisiera. Lo siguiente va a ser seleccionar el modelo de embeddings que se va a utilizar para hacer la ingesta de información. En este caso vamos a utilizar el de Embed Multilingual de Cohere para que pueda funcionar en diferentes idiomas. Y luego tenemos que seleccionar la base de datos de vectorial. Tenemos dos opciones, o bien creamos una de cero, o bien también podemos utilizar una ya existente que tengamos creada con alguno de los motores compatibles, como Amazon Aurora o Pinecone. En nuestro caso vamos a crear una de cero, y en el momento en el que yo le voy a dar ahora a Create Knowledge Base, me va a levantar un clúster de OpenSearch serverless y va a ingestar la información que
que teníamos. Iba a ingestar la información, hacer los embeddings y meterlo en el clúster de OpenSearch, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, ahora cuando nos vuelvan a poner el vídeo de vuelta, va a ser crear el agente, ¿vale? Yo ya tengo uno precreado, os voy a enseñar qué parámetros tenemos, y en el agente al final, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, vamos a seleccionar dónde está nuestra lógica. Acordaos, lo que íbamos a hacer era desarrollar una lógica para la compra de un producto o para verificar el estado de un producto. Esa lógica puede estar en una función lambda o en otros sitios, ¿vale? En nuestro caso va a estar en una función lambda. Y lo que le vamos a ir dando es instrucciones de cuándo invocar a la función lambda o cuándo acceder a la knowledge base, ¿vale? Ahora cuando os lo enseñe se ve muy claramente cómo se hace esta configuración. Sí, pero no nos vamos a tragar de nuevo. Sergio, mira a ver si nos lo adelantan. Perdonad, fallos del directo. Que nos lo adelanten a los agentes. Siguiente paso. Vale, entonces en la propia interfaz de Bedrock vamos a poder hacer todas estas configuraciones. Luego además lo vamos a ver, pero vamos a tener como una interfaz interactiva en la que puedes ir testeando cómo funciona el modelo y qué razonamientos va haciendo, ¿vale? Yo os digo, mira, el tema de los modelos de embeddings lo comento ahora, que antes lo he pasado rápido. O sea, estos son los modelos de embeddings que están disponibles en Amazon Bedrock. En nuestro caso vamos a utilizar el multilingual. Si os habéis fijado, el PDF de los productos estaba en inglés. Ahora vamos a trabajar con el chatbot en español y por haber utilizado este modelo vamos a ser capaces de interaccionar con la información de forma dinámica, ¿vale? Y esto es lo que os había dicho. Podríais usar una base de datos vectorial en la que ya habéis ingestado la información y utilizarla para esto. Vale, bueno, retomamos. Ahora vamos a crear el agente. Sí. No, ya está. No, es que justo estaba... Bueno, vale, suponemos que hemos creado el agente, ¿vale? Seleccionando la función lambda, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar a interaccionar con él. Le estoy preguntando qué productos tienes, una recomendación de productos para la esta facial. Bueno, aquí está todo el prompt que le he pasado y aquí ya está razonando que para darme una recomendación de este producto necesita saber más información sobre el tipo de piel, preferencias del cliente, etc. Yo esta información no se la he dado a la gente, la he inferido automáticamente con la información que tenía en el catálogo de productos. Entonces, bueno, aquí ya esto se lo ha pasado como contexto al modelo, ha empaquetado la pregunta y ya me está diciendo, bueno, le contesto que tengo la piel grasa, que me preocupa el acné y que no tengo preferencias de precio, ¿vale? Entonces, si le doy de nuevo al Show Trace, aquí es que lo bueno de esto es que vamos a poder ir viendo paso a paso cómo hace el razonamiento de la gente. Entonces, ahora dice, vale, ahora que ya tengo la información que necesito, voy a hacer una búsqueda específicamente de esto, de productos hidratantes para piel grasa, en la Knowledge Base. Y estos son los chunks que me devuelve de la búsqueda vectorial que ha hecho. Y veis que ya en la respuesta me está haciendo recomendaciones en concreto de productos, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser decirle que quiero hacer la compra de uno de estos productos para que el agente invoque a la función lambda. Entonces le digo, quiero comprar este producto. Y vamos a ver cómo responde, ¿vale? Me dice, vale, ya está entendiendo que el usuario quiere hacer una compra y me está pidiendo el nombre. Esto es porque, os lo habría enseñado, pero cuando tú defines las funciones tienes que definir también cuáles son los parámetros de entrada. Y en este caso es el customer name, o sea, quién es el cliente y el producto que quiere comprar, ¿vale? Y por eso lo estaba pidiendo. Entonces digo que soy Sergio Garcés, que le preocupa bastante el acné. Y ahora ya me está identificando que quiere hacer la compra, que es Sergio Garcés, y estos son los parámetros de entrada que le pasa a la función lambda, ¿vale? Con esto la función lambda devuelve un OK y me dice, vale, ya se ha realizado la compra correctamente. Entonces,
Ahora vamos a hacer la segunda invocación, la del chequear el estado de una orden. Y le digo, me gustaría conocer el estado de mi pedido. Y entonces ahora me dice, mira, el cliente Sergio Garcés ya sabe que está hablando de él, desea conocer el estado de su pedido. Voy a invocar a la otra función lambda, la de getOrderDetails, pasándole el parámetro del customer name por el contexto. Y aquí ya esta función está accediendo a una base de datos externa en la que está chequeando el estado del pedido y ya me está dando esta información, ¿vale? Entonces, bueno, con esto hemos visto cómo se puede configurar la Knowledge Base, cómo funcionan los agentes, porque la configuración de los agentes no la hemos saltado, y lo fácil que es montar un primer asistente virtual. Entonces ahora Jesús Hormigo nos va a contar cómo han montado el suyo en Screening Eagle y el desarrollo que él y su equipazo han hecho. Virtual. Hola, ¿se me oye? Ahora, gracias. Hola, vengo a contaros cómo hemos construido un asistente virtual en Screening Eagle a bajo coste. Para ello vamos a cubrir estos puntos hoy en la agenda. Screening Eagle Technologies es una empresa fundada en 2019 mediante la fusión de Procec, que es una empresa que se dedica al hardware, a la fabricación de hardware en Suiza, con unos 70 años de antigüedad, y Dreamlab, que es una empresa que crea software para estos dispositivos. Tenemos oficinas de investigación y desarrollo en Málaga y en Singapur. Contamos con unos 300 empleados alrededor del mundo y nuestra sede principal está en Zúrich, en Suiza. Producimos tanto el hardware como el software internamente y nuestra misión es la de proteger el mundo construido. ¿Pero qué es el mundo construido? Todo lo que crea el hombre alrededor nuestra, como edificios, puentes, túneles, carreteras, puertos, aeropuertos, plantas. Y además nuestros dispositivos ayudan a proteger el medio ambiente, evitando que por la demolición de edificios que no están bien conservados se genere una emisión de CO2 al ambiente. Pero quiero mostraros un pequeño vídeo de un minutillo que os explica un poco mejor cómo es nuestra empresa. Desde su fundación en 1954, Procec ha estado estableciendo estándares en el campo de equipos portátiles de pruebas no destructivas con innovaciones pioneras, como el martillo Schmidt original y el EquoTip. La innovación de Procec nunca se detiene. Los instrumentos de Procec se utilizan en industrias exigentes y proyectos de construcción en todo el mundo. Con nuestros productos vendidos en más de 140 países, las soluciones de Procec han aportado valor a la NDT industrial y al mundo construido. Gracias a la confianza de nuestros clientes globales, juntos estamos avanzando hacia un nuevo mundo con una enorme cantidad de datos que exigen alta eficiencia y seguridad de la información. Carreteras, puentes, túneles, plantas industriales, aeropuertos. Para asegurar la seguridad, calidad y longevidad del mundo construido, necesitamos flujos de trabajo digitales y gestión de datos, detección e imagen de estructuras de hormigón, soluciones de mapeo subterráneo para localización y detección de servicios públicos y captura de realidad de manera no invasiva para facilitarse a los propietarios de activos tomar las decisiones correctas y realizar operaciones digitales. Con nuestra presencia global y experiencia, estamos avanzando hacia una industria de inspección impulsada por la tecnología. Bueno, pues eso es Screening Eagle y como podéis ver tenemos un rango de productos variopinto, distintas verticales de negocio que además hacen que la barrera de entrada sea difícil para geofísicos, ingenieros civiles, etc. Y ese es precisamente el reto que venimos a solventar con la IA generativa en este caso, que es reducir la barrera de entrada de clientes e incluso de nuestros propios empleados mediante el acceso natural a esa información. Obviamente cuando uno hace onboarding a un nuevo empleado tiene que explicar todo eso, pues un asistente como este ayuda mucho. Además hay unos requisitos que se asocian a este reto, que es la complejidad técnica de todos los dispositivos que os acabo de comentar. Después todos los datos de los que disponemos son muy heterogéneos, lo tenemos en distintas formas, es un problema común a muchas empresas y además uno de los principales requisitos es el del mantenimiento, ejecución
bajo y de tiempos de ejecución que se ajusten a una conversación natural con el usuario. Cuando me refiero a que tenemos tipos de datos variopintos, podéis ver aquí, por ejemplo, un ejemplo de uno de nuestros productos, el GS8000, donde no tenemos casi texto, es todo pues, imágenes de cómo montar el producto, pero realmente nos dice poco. Para un asistente virtual basado en IA generativa, esto es un problema. Además, tendemos en las empresas cada día más a promocionar en YouTube y hacer manuales de usuario, por decirlo de alguna manera, con vídeos que demuestran cómo usar el producto, pero no es un texto que sea parseable. De igual manera, se suele actualizar las webs con datos adicionales que no suelen constar en los PDFs. Y además, hay otras fuentes de datos como CRMs, donde se almacenan las preguntas de los usuarios, o en páginas de Confluence que terminan visibles o no visibles para cierto tipo de perfiles. Con todo esto, la solución que hemos decidido implementar aquí es precisamente crear un asistente virtual basado en IA generativa, con el coste mínimo posible y sobre todo estableciendo una API REST entre lo que es eso y el cliente que lo va a consumir. Ya pueda ser un chatbot en una web, pueda ser un cliente de Telegram o en el futuro directamente desde las aplicaciones que corren nuestro software en los iPads. Vamos a describir un poco la ingesta de datos. Nosotros usamos Bedrock para llamar al modelo LLM, pero el resto que os voy a contar es todo customizado a medida para suplir nuestro caso de uso específico. Con la web lo que hacemos es un scraping periódico donde obtenemos todo lo relativo a los productos y además a preguntas frecuentes, noticias y cualquier otro tipo de oportunidad laboral incluso, porque puede ser que el usuario que consuma el chatbot sea un potencial candidato a nuestra empresa para trabajar. Consumimos del bucket de S3, donde nuestros product managers almacenan las últimas versiones de los PDFs. Corremos OCR, PDF parsers y tal, con el fin de sacar los chunks que decía antes Carmen y Sergio. Y además sincronizamos toda la bandeja de entrada de consultas sobre los productos que nuestros clientes tienen una vez que son clientes. Eso ayuda mucho a potenciales clientes a resolver mismos problemas. Todo eso lo corremos por un modelo de embeddings que lo inserta en la base de datos. Una vez que hemos procesado los datos, pues hacemos esa carga usando este modelo. Ahí tenéis un QR. A nosotros este modelo nos funciona muy bien y hemos específicamente decidido ir por él porque es un state of the art en el leaderboard. Y después para la reordenación vectorial o lo que viene siendo el cross-encoding usamos el MS Marco Mini. ¿Cuál es el flujo de una pregunta? Sergio ha descrito un flujo típico. En nuestro caso, el usuario llega y pide, pues quiere saber cuál es el mejor dispositivo para escanear el subsuelo sin tener que hacer un agujero. Eso automáticamente lo mandamos a Bedrock y llamamos al modelo que usamos, que es el Cloud Instant, y recuperamos lo que es el tema y la categoría. Sacamos esos dos valores que nos ayudan a entender un poco qué prompt le vamos a aumentar a todo lo que vamos a enviar en la siguiente query a Cloud. Con eso, perdón, aumentamos la pregunta y hacemos la búsqueda en la base de datos vectorial. Una vez que sacamos los datos, tanto keywords por un lado, como toda la búsqueda semántica, corremos en el cross-encoder que os he dicho antes. Generamos un prompt. Aquí el prompt es muy importante en el caso de Cloud, seguir una serie de etiquetas específicas donde encapsular el contenido para que la búsqueda se haga perfectamente y el resultado de Cloud sea lo más natural y perfecto posible. Lo enviamos a Cloud y en esa salida nosotros le enseñamos una cosa al cliente o al usuario, pero por otro lado además nos guardamos el thinking, que nos vale después para hacer debugging y tracing de lo que ha pensado, en este caso Cloud, y por qué nos ha dado esa respuesta. Lo guardamos en una base de datos de DynamoDB y lo volvemos a usar si el usuario sigue consultando sigue haciendo preguntas, lo volvemos a inyectar en todo ese flujo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se traduce esto a arquitectura? Bueno, aquí hay un punto que es fundamental para mantener esto a bajo coste, pero también hacer que una lambda que no está diseñada para correr software que está diseñado para correr en GPU, corra lo más rápido posible. Y calentamos lambdas en el momento que vemos que el usuario tiene la intención
de hacer una pregunta. O sea, cuando abre el chat o cuando todavía ni ha escrito una letra, ya estamos invocando un montón de lambdas en paralelos. Hacemos la consulta, vemos si ese cliente tiene ya un historial abierto. Si lo tiene, lo traemos para inyectarlo de nuevo en la pregunta, como os he contado antes. Si no, pues creamos uno nuevo. Cuando hace su pregunta, detectamos TM categoría, lo mandamos a Bedrock directamente por API, ahí no hace falta nada más. Y con el topic y la categoría creamos esa query aumentada que ahí sí que la corremos para el modelo de embeddings que os he dicho antes, en una lambda, ¿vale? Nos devuelve la documentación que tenemos que buscar y buscamos en nuestro RDS, que en este caso usamos PQVector de PostgreSQL. Corremos todo eso en lo que son las palabras claves y la búsqueda semántica en el cross-encoding, y el PROM aumentado genera la respuesta a través de Amazon Bedrock. Por un lado se la mandamos al cliente, por otro lado se la mandamos a DynamoDB para almacenar y volver a hacer el ciclo que hemos dicho antes. Lo más importante aquí, para mantener esto de bajo coste, no tener instancias arrancadas con GPU para correr el modelo de cross-encoder y tal, es hacer que la función lambda corra muy rápido, lo más rápido posible. Voy a hacer un inciso aquí en cómo funciona todo esto. La infraestructura la gestiona Amazon por su lado, ahí no podemos hacer nada, pero después todo lo que corre por encima en el init y en el handler sí lo podemos influenciar. Como sabéis, hay dos fases de arranque, una que es cold start y otra warm start. Todo lo que hay a la derecha de la línea morada es algo que podemos influenciar. Y obviamente todo lo que tiene que ver con descarga de modelo de Hugging Face o la preparación de todo el entorno de ficheros, etcétera, va a ocurrir en el parche a cold start, porque ocurre una vez. Cada vez que yo llame subsecuentemente al handler, va a dedicarse solamente a hacer el query o lo que tenga que hacer específicamente, con todo lo demás ya preparado. Aquí tenéis un checklist muy útil para cómo hacer que vuestra función en lambda vaya lo más rápido posible, con la reducción del tamaño del contenedor, con el uso de capas para compartir y gestionar dependencias, hacerlo más mantenible. Muy importante el tema del precalentamiento, no es necesario en todos los casos de uso, pero como el que estamos describiendo sí. Ejecutar todos estos componentes fuera del handler es muy importante. Y un punto adicional que quiero compartir con vosotros es que hay que ajustar bien la memoria, no dejarla corta, porque aunque funcione la lambda, al final tira de swap, que es disco, y ralentiza la ejecución. Muy rápidamente, esto es un Dockerfile que ejecuta es una ejecución multistage, donde por un lado, para ilustraros cómo sería esa reducción de tamaño, descargamos por un lado el repositorio de Hugging Face y por otro lado creamos un Alpine, el cual vamos a descargar PyTorch y todas las cosas que necesitamos. Copiamos el modelo ya del otro contenedor que ya descarga el repositorio y no todo lo demás, que no nos hace falta para la ejecución. Hacemos una serie de movimientos para que esté todo preparado para la ejecución del handler y automáticamente hacemos esa ejecución. En el lado del handler, como es una lambda que corre en CPU, nos aseguramos que antes del handler estamos invocando el torch device como CPU y no como GPU, si no, no funcionaría. Con ello conseguimos un chatbot que podéis ver aquí, estamos saludando al chatbot y los tiempos de respuesta son en tiempo real de la última versión. ¿Vale? Ha ocurrido todo lo que hemos hablado antes, se ha creado la sesión, estamos saludando y él dice hola, bueno pues hola, ¿qué tal? Yo me llamo Eaglebot 8000 y quiero saber cómo te puedo ayudar. Bueno, pues dime qué puedo usar para escanear gavillas de hormigón en el subsuelo, ¿no? o en las paredes. Pues nos está dando una selección de productos que viene de toda esa extracción de datos que hemos comentado antes, que ha comentado tanto Sergio como Carmen, que hemos hecho chunks y hemos guardado en la base de datos perfectamente sumarizada. Y ahora quiero saber cuál es la diferencia entre esos tres, y sin darle ningún contexto y solamente con el historial, me va a dar perfectamente qué es lo que hacen los tres dispositivos. Y además le voy a decir que me cambia de idioma completamente, lo cual es en vuestras empresas seguro también natural, y lo hace sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Y ahora le quiero cambiar el contexto completamente. Ahora digo, bueno, yo no quiero escanear gavillas más, quiero un georradar, que es lo que se usa para ver qué es lo que hay debajo del suelo. Bueno, pues él va a tener en el prompt, como ha enseñado antes Carmen, por ejemplo, va a tener PM8000, una serie de cosas relacionadas con las gavillas, pero al final
Lo que importa es que le estamos diciendo que nos diga otra cosa y lo va a detectar perfectamente y va a hacer ese cambio sin ningún tipo de problema. Y ahí lo tenemos. Pues bien, los resultados que hemos obtenido con todo esto que os he contado es bajar la ejecución de una lambda de 30 segundos a 1 segundo, incluso menos. Usamos Boto3, LangChain y PyTorch en layers, lo cual acelera muchísimo la ejecución. El arranque proactivo es fundamental para obtener una experiencia de usuario buena y, por supuesto, mantenemos el coste al mínimo. O sea, si no se usa es que no gastamos. Buscamos unos siguientes pasos, los que estamos trabajando en ellos, que son la reducción de latencia. Los tiempos de espera son naturales porque parece que el bot está escribiendo, pero bueno, nos gustaría que fuera más rápido. Incluir agentes, unos agentes custom, que van a hacer mucho lo que ha descrito tanto Sergio como Carmen, que tomarán y razonarán dependiendo de cuál sea la conversación y el tinte, se pondrán un gorro u otro, yo soy un agente de soporte o un agente de ventas. Igualmente, incluso cerrarán llamando a los APIs necesarios esa venta sin ningún problema. Las conclusiones es que hemos mejorado el acceso al soporte y a la atención al cliente, tenemos respuestas precisas, arquitectura serverless completa, el mantenimiento es súper eficiente y por supuesto hay que iterar para ganar. Esto es un poco alquimista en el estado en el que se encuentran ahora mismo los modelos LLM y os lo recomiendo que hagáis iteraciones constantes para mejorar vuestros productos. Espero que os haya valido para crear vuestro propio asistente virtual. Muchas gracias. Bueno, y simplemente que sepáis que justo acabamos de publicar todo lo que os ha contado Jesús hoy en un blog post para que podáis ver más en detalle cómo se ha hecho toda esta implementación. Así que os animo a que le echéis un vistazo. Así que nada, daros las gracias por estar aquí hoy con nosotros, animaros a que rellenéis la survey y muchas gracias también al equipo de Screening Eagle, a Víctor, Antonio, Julián, que han hecho un trabajo excelente.